Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, buenas prenoches, se podría decir, en este nuevo jueves aquí desde Radio Caput, desde el estudio Chicha Mariani, aquí en 3 en 1, con la operación técnica del gran Martín Loza, y junto a presencialmente a mi compañera Camila García, y por Zoom, que ya se estaba por conectar, Diana Holguín, que ya se va a sumar. Damos comienzo a un nuevo 3 en 1 aquí, y con Habemos Papa. Habemos papa. Bueno, pasaron otras cosas también esta semana, pero bueno, hoy sorpresivamente habíamos preparado un programa. Yo tenía una columna hermosa de toda la rosca del cónclave y toda la rosqueta que me encanta, eclesiástica. Cuestión que nada, la tuve que tirar a la basura porque ninguno de los candidatos que estaban presentes en mi listado, que de hecho hubo apuestas por internet y un montón de cosas. Bueno, todo eso a la basura porque, bueno, nada, como pasó en el 2013, un tapado asumió el papado. Así que bueno, que ahora parece que no era tan tapado. Vamos a contar un poco de qué se trata. Se trata de Robert Prevost, estadounidense, nacionalizado peruano, que se nacionalizó en el 2015. Él ingresó al sacerdocio en 1983 en Estados Unidos y se dedicó a misionar. O sea, es un papa joven, ¿no? Papa joven, 69 años. 69 años, ¿no? Se Está por cumplir 70. Se referencia con San Agustín. En 2023 fue designado obispo por Francisco y nombrado responsable del dicasterio de los obispos, que es el dicasterio de los obispos es como el grupo o el espacio institucional que se encarga de nombrar los obispos, con lo cual en todo este último, desde el 2023 hasta ahora, hasta el fallecimiento del Papa Francisco, fue el encargado de nombrar a los obispos que en el día de hoy lo terminaron eligiendo. Eligieron al rector. Vivió 25 años en Perú y en el 2007, como dato, en el 2017, le pidió a Alberto Fujimori que pida perdón a las víctimas. Bueno, recordemos que Fujimori es uno de los líderes nefastos del Perú, que fue bastante heavy sus casos de corrupción, pero además de violación de derechos humanos contra el pueblo peruano. Hoy tuvo su primera intervención, se dirigió a los asistentes y a quienes los estaban escuchando, no solo a los que estaban presentes, sino a todos quienes estábamos mirando por las distintas vías, en italiano y en español, saludando a Chiclayo, la ciudad capital de Lambayeque, al noroeste de Perú, que es donde él fue arzobispo donde estuvo también durante 25 años. Es una ciudad de 600.000 habitantes y en este mensaje lo orientó con eje en lo que tiene que ver con la paz, la unión y el diálogo como forma de construir puentes, y en 3 oportunidades lo nombró y agradeció a Francisco.
Bueno, un resumen así chiquitito, obviamente que tuvimos que armar ahora a lo rápido, a lo abuelo de pájaro, pero bueno, lo que podemos decir es que es muy difícil la sucesión de Francisco, un papa tan fuerte que eligió sus conflictos y que piantó una iglesia pastoral, una iglesia que estuviera a favor de los pobres, de los desprotegidos, de los excluidos, que ya lo estuvimos comentando las semanas anteriores. Y creo que es un cardenal, que ahora es papa obviamente, que va a estar siguiendo un poco el legado de Francisco, ¿no? Que es esa iglesia que va a estar cercana al pueblo, es esa iglesia que ya sentó esa base, ¿no? Digo, el saludo que hizo fue un saludo en latín, que es la tradición eclesiástica de la asunción de papas, pero también metió algunas palabras en español. Agradeció a su iglesia en la que él pregonó la fe en el Perú. Me parece que sus primeros gestos fueron gestos de continuar un legado latinoamericanista, ¿no? De iglesia pastoral, de iglesia de unión, cercana. De diálogo, de puentes. Me parece que esta cuestión de que forme parte de uno de los dicasterios, justamente hablábamos en el último programa que tuvimos aquí en vivo, de cómo el Papa Francisco había armado como estos nodos de diálogo, de construcción democrática, digamos, haciendo ingresar a todos, sinodalidad. Haciendo ingresar a todos. También en lo que dijo hoy, nombró varias veces esta iglesia para todos en varias oportunidades. Y bueno, lo que se espera, por lo menos, es que tiene que ver con esta continuidad. Y aparte, un dato no menor, que el nombre que eligió, que es León XIV, y que se entiende que, bueno, o que se sabe que León XIII fue uno de los que planteó la cuestión de la doctrina social de la Iglesia en... No es que planteó sino en realidad lo que hizo fue fue el Papa responsable de realizar la Rerum Novarum en el año 1891, como habíamos comentado, que es la primera ¿cómo se llama? La primera declaración que hizo la Iglesia para una reactualización de su doctrina, y consideraba ya a los trabajadores como digamos, una clase social más que debía tener derechos, que debía tener acceso a un salario justo. ¿Por qué? Porque era como el momento industrial donde los trabajadores eran explotados. Después se hizo el Concilio Vaticano en el año 1962, y ahí fue donde nace la doctrina social de la Iglesia como ejercicio de pastoral y demás. Gracias por la aclaración. Bueno, esa fue una de las noticias de este día. Otra de las noticias de este día la vamos a profundizar ya después de la entrevista que vamos a tener en el día de hoy, que tiene que ver con el rechazo a ficha limpia. Vamos a ahondar bien en eso. Y también vamos a hablar un poco de este planteo en relación a el dólar y al colchón. Sí, a sacar los a ahorros los millones del colchón que tenemos debajo. Sí. Dólares. Caputo nos está rogando que invirtamos los millones que tenemos en el colchón. Sí, eso también. Que tenés los millones, ¿no? Más con el no colchón. Sabes, una cantidad impresionante. Vos, Martín, tus millones en el colchón, ¿dónde los tenés? Te rebalsan, ¿no? Los millones, Martín. Bueno. Estamos todos rebalsando de millones, nos sobran los millones, así que vamos a ver en qué invertir, cómo invertir, qué nos recomienda el señor Caputo. Pero bueno, ahora estamos con una nota en línea, ¿no? Estamos con Diana, que se está sumando al Zoom. A ver si... Hola, Di. Bueno, hoy Diana tuvo una serie de rotation por la ciudad y no llegó a estar presente, pero la semana que viene se va a volver a sumar. Así que bueno, estábamos ahí haciendo un picadito de temas. No sé si escuchaste algo. Hablamos del Papa. Escuché que tienen muchos dólares bajo el colchón. Todos, Martín, yo, todos. Yo me anoto. Dale. Me anoto perfecto para que me den los dólares que tienen ustedes. No, pero qué cosa. Bueno, ahora está todo permitido, ¿viste cómo es esto? No hay que justificar si tenés 1 millón, 2 millones o qué.
Pero Sí. bueno, estuvimos hablando ahí del Papa, un poco su trayectoria pastoral, quién es Robert, ¿cómo era? Hablando del nuevo Papa. Del nuevo Papa, que a las 2 de la tarde nos agarró Nuevo. así como en medio del trabajo. Prevost. Prevost, ahí está, Robert Prevost León XIV. Estábamos diciendo, bueno, que eligió un nombre que, bueno, es un nombre de la Papa León XIII, que fue el que hizo la Rerum Novarum, que es la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Sí, hay que avisarle al Y señor con una Zuley mirada que... igual me parece un toque más conservadora. Es de la doctrina social de la Iglesia, pero un poco, como diría mi compañero historiador, un poco anticomunista. Bueno, hay que ver. Hay Vamos que a ver qué pasa con los gestos que se den Veremos, digo, como los trazos que uno No. puede llegar a ver, como también creíamos que Francisco, ergo anterior Bergoglio, Ok. lo configurábamos de una manera y su papado me parece que dejó y trazó otros desde otro lugar también, ¿no? Así que bueno, sí, obvio, vamos a Sí, ver. vamos a ver cuáles son los gestos. Sí, en la Iglesia hay como dos posturas muy marcadas, una postura más conservadora, una postura más de estas puestos eclesiásticos que no tienen tanto contacto quizás con los fieles. Y bueno, hay ciertas cosas que tiene este Papa que hay que ver qué pasa. No está de acuerdo con que las mujeres asuman los dicasterios, por ejemplo, lo dijo públicamente. Bueno, hay que ver qué pasa con eso, ¿no? Digo, sí está a favor de los desprotegidos, sí para él ese es el actor al cual la Iglesia tiene que interpelar. Y también creo que la elección de este Papa, que es un Papa cuyo papado va a durar muchísimo más porque es un Papa joven, digo, salvo obviamente alguna eventualidad, pero digo, me parece que eligieron un Papa para que continúe ese legado de transformación de la Iglesia más cerca de las desigualdades. Hay que ver cuáles son los gestos. Lo que nosotros podemos dirimir, en lo poco que podemos ver de ahora de cuál es su trayectoria, es una trayectoria que va por ese lado. El Papa Francisco se rodeó de gente de todos los colores políticos y dentro de lo que es el marco eclesiástico, con lo cual hay gente que era quizás un poco más de izquierda, entre comillas, pero bueno, no, es odiosa la palabra para establecer esas internas eclesiásticas, y otros más conservadores. Él formó hizo un Tienen papado también, con- ellos quizás lo dirían más en términos liberales y conservadores. Sí, un poco Pero más de me ese parece estilo. que lo tienen también a eso, a esos términos en el sentido más progresistas, porque dentro de la propia iglesia hay gente que es ultraconservadora, y ¿por qué no podemos decir conservadora no? Exacto. Estamos en comunicación, ¿no? Estamos en comunicación ya con nuestra entrevistada del día de hoy. Ella es Marisa Graham, es defensora de niños, niñas y adolescentes. Te damos la bienvenida aquí a 3 en 1. Te habla Charo Álvarez. Marisa, ¿cómo estás? Buenas noches. Estoy aquí con Camila García y con Diana Holguín. Gracias por estar del otro lado. Gracias a ustedes por llamarme. ¿Cómo están? Bien, acá queríamos tener tu palabra en relación a lo que se estuvo tratando en estos días y que tiene que ver con la cuestión de la baja de la imputabilidad. Y queríamos saber, cuál era tu posición al respecto y por qué, digamos, siempre se enfoca, digamos, la cuestión que tiene que ver con las adolescencias en este sentido, ¿no? En mayor punitivismo, para decirlo de alguna manera. Bueno, mira, yo vengo sosteniendo esta posición desde hace 40 años nada más. 40 no, 36, 35 más o menos, no 40, no, tampoco exageremos. Les digo esto porque hubo un momento donde muchos países de la región bajaron la edad a 12 años, que fue en los 90. Brasil, por ejemplo, porque hubo toda una oleada que tuvo que ver con el consenso de Washington, y otras cosas que sería largo de explicar acá. Pero y nunca pasó la baja de la edad en la República Argentina. La verdad que nunca lograron aquellos que quieren bajar la edad de punibilidad por debajo de los 16, nunca lo lograron, nunca consiguieron las mayorías necesarias o en diputados o en senadores para poder bajar la edad. Es cierto que tenemos una ley, la 22.278, que es una ley que tiene la firma de Videla, lo cual genera
genera cierto escosor, no solo, pero lo cierto es que el propio Videla, que había hecho o en la época no creo que la haya escrito él, pero en la propia ley de la dictadura, la 2278, que primero tenía una edad a los 14, la misma dictadura finalmente la subió a 16 y la dejó en 16 desde ese momento hasta hoy. ¿Por qué no bajar la edad? Primero, por la evidencia. No hay evidencia que justifique que en un país con 24 jurisdicciones haya que bajar la edad de punibilidad a los 14 años. No hay evidencia, que quiere decir que no hay una cantidad razonable de delitos y delitos graves cometidos por chicos por debajo de los 16 años que amerite que en todo el país se baje la edad a los 14. ¿Por qué digo en todo el país? Porque este es un proyecto, como todo, como el del proyecto del Ejecutivo el año pasado, que bajaba a los 13, que está pensado para algunas jurisdicciones, y ni siquiera para todas las jurisdicciones. Está para Capital Federal, para el conurbano, ni siquiera para toda la provincia de Buenos Aires, porque la mayoría de la provincia de Buenos Aires en toda su extensión es rural. Carmen de Patagones, Villarino, ¿no? Son rurales, no son grandes ciudades. Entonces, es para la Capital Federal, el conurbano, Córdoba y Santa Fe con el problema de Rosario y paren de contar. Quiere decir que no estamos pensando en por lo menos 20 jurisdicciones que no tienen este problema, tampoco lo tienen en gran número estas que le nombré, No, tengo entendido ahí. Sí. No, digo, justamente te iba a decir esto, Marisa. Diana, ¿cómo estás? Gracias, Diana. Justamente lo que te quería comentar era que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, y ahora que justamente estamos en las elecciones de Cava y están todo el tiempo hablando del conurbano bonaerense, el dato que hay sobre cantidad de niños, perdón, me corrijo, sobre adolescentes imputados es del 0,3%, ¿o no? Sí, es bajísimo. Entonces, es bajísimo. Si vos tenés poca cantidad de niños, la verdad que bajar la edad a los 14, cuando además las provincias han avanzado mucho en sus códigos procesales, la provincia de Entre Ríos, la provincia de La Pampa, de delitos federales prácticamente no hay cometidos ni por punibles ni por no punibles. Entonces, primero no hay evidencia. Hay un estudio de UNICEF que dice que el 0,45% de los chicos de 12 a 17 años en la República Argentina están de alguna manera implicados en algún delito o están en el ámbito de la justicia penal. 0,45%. Quiere decir que desde 12 a 17 años inclusive. Quiere decir que el 99,55% de los pibes de 12 a 16, 17 y de las chicas no están cometiendo delitos. Están haciendo otras cosas, pues están estudiando, están trabajando, están jugando, están tratando de ver cómo se insertan en algún lugar, están en los clubes, practican deportes. Hay como una necesidad de crear un enemigo y estigmatizarlo, y me parece que tiene que ver más con la presión política, con la presión mediática. Esa es mi humilde opinión. Marisa, yo te hago otra pregunta. ¿Vos crees que justamente ahora hay un mejor contexto para aquellos que justamente quieren bajarlo? Por el dictamen que se dio esta semana en diputados, que el dictamen habla de los 14 años justamente. Sí, no solo 14 años, sino que tiene una pena máxima de 15 años, que es un montón. Sí, imagínate un nene de 14 con una pena de 15, ¿no? Entonces, es toda su vida. Entonces, es un montón eso también. Y entonces, ahora,
no es la primera vez que hay dictámenes, ¿eh? En la República Argentina pasamos por muchas épocas donde hubo estos intentos. Y cada vez que aparece un delito grave cometido por un chico por debajo de los 16 en la tele y se viraliza ahora, y vos lo ves N cantidad de veces en todas las plataformas, en los canales de televisión, en los noticieros, y sobre todo en esos noticieros, en esos canales de noticias que pasan de noticia la misma cada media hora. Entonces la persona piensa que no hubo un delito, sino que hubo 24, porque lo escuchó 24 veces. Sí. Bueno, o cuando se da una noticia pero no se sabe realmente la edad del pibe. En el último caso que genera esta movida actual es el caso de la niñita Kim, pobrecita, que muere de una manera violenta, terrible, pobrecita. El padre es el más cuerdo de todos. La verdad que las declaraciones del padre de esa nena son maravillosas. Él no está pidiendo ni venganza, ni pena de muerte, ni que bajen la edad, está pidiendo otra cosa, ¿no? De lo que pedimos todos y todas los que no queremos bajar la edad, que son políticas públicas, etcétera. Pero se probó que no fue el chico, no es el niño o el pibe de 14 años el que en todo caso tira a la niña del auto. No tuvo nada que ver el de 14 años. Pero seguimos pensando en el caso Kim, en que entonces por eso como el pibe tenía 14, hay que bajar a 14. Claro. En el caso del chico en Rosario, que pobrecito, es un pibe captado, cometió un delito terrible, que es asesinar impunemente y sin ninguna defensa al playero. Eso está claro. Ahora, ese chico, hoy la ministra de Seguridad, hoy no, digamos, en este momento, por orden de la ministra de Seguridad, es un testigo protegido. Y es testigo protegido porque ha denunciado a una cantidad de personas que están en el delito organizado, en el narcotráfico, y como está denunciando gente, está en el programa de testigo protegido. ¿Qué quiere decir eso? Que ese niño, ese pibe de 15 años, tiene que salir a matar o a morir, porque o mata o muere él. No se puede entrarse a ese lugar y después salir. Entonces, nuestra pregunta es, ¿por qué no dedicar y poner toda la fuerza en buscar a aquellos que le ponen un arma en la mano a un pibe, tenga la edad que tenga, pero que sea menor de 18, no importa si es punible o no? ¿Quién le pone un arma en la mano a un pibe de 12, de 14 o de 16 o 17? ¿Por qué no buscamos a esos, no? Y en vez de cortar la cadena por el eslabón más débil, por un lado. Y por el otro lado, nosotros tenemos que cumplir con lo que dice el Comité sobre los Derechos del Niño, no solo en la Observación General 24, que se lo dice a todos los estados, sino lo que nos dice a nosotros, que es cortito. Reformen la 22.278, pero no bajen la edad, no agraven la escala penal, justicia restaurativa para los no punibles, aprisionamiento como última ratio. Son 4 condiciones. Bueno. No, yo te iba a preguntar, Marisa, por el tema de la justicia. ¿Cómo funciona con estas cuestiones? Digo, y los pibes que terminan yendo a un régimen penal juvenil, ¿cómo funciona ese régimen penal juvenil? Porque, viste, si no, siempre la culpa es de los poderes ejecutivos. Sí, también la justicia tiene lo suyo. Ahora y también reaccionan, con todo respeto, no porque no son todos, pero nosotros trabajamos mucho con la Junta Federal de Cortes, y la Junta Federal de Cortes se manifestó en contra de la baja, y todas las cámaras civiles y federales también se manifestaron en contra de la baja. Esto vale la pena decirlo, me parece, como para no poner a todo el mundo en la misma bolsa. Pero todavía hay alguna parte de los jueces en lo penal juvenil que siguen utilizando algunas medidas llamadas tutelares, que terminan siendo privaciones de libertad no justificadas, no punibles, ¿no? Eso
pero no es como era hace 30 años. Hemos mejorado muchísimo, insisto. Tengo una consulta, Marisa, en relación a, digamos, porque es como que parece que la salida fácil siempre es, a mí me hace acordar a Bloomberg, digo, la cuestión de modificar la cuestión penal para resolver una situación que, como vos planteás, se termina siendo una cuestión mediática y política. Ahora, hubo un montón de proyectos como más mediática que política, sí. Hubo un montón de proyectos como vos planteabas, pero al mismo tiempo, digamos, todo tiene que ver con medidas de políticas públicas para modificar, digamos, las condiciones de un montón de pibas y pibes que pueden requerir otro tipo de, digamos, de acompañamiento, de ayuda, de sostén y demás. En ese sentido está la Ley de Protección Integral y un montón de espacios, digamos, de cuidado de derechos y demás que quizás, digamos, lo que faltó durante mucho tiempo, todavía falta apuntalar, tiene que ver más con una cuestión de presupuesto, de poner presupuesto en esas políticas, por ahí la norma está, pero falta todavía un montón en ese sentido. Pero vos fíjate que hay experiencias muy interesantes que estamos trabajando en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. A mí el que más me gusta es el de Ensenada, pero está Ensenada, San Martín, Avellaneda, 3 de febrero, Almirante Brown, es decir, con intendentes de distintos colores políticos, eso es interesante también, que trabajan muy bien con los no punibles. Mirá. Porque no es que nosotros decimos si un pibe de 15 años comete un delito gravísimo, por ejemplo, un homicidio doloso, ese niño no hay que hacer nada con ese pibe. No decimos eso. No es que va alegremente a su casa y le damos una palmadita y le decimos que se vaya a su casa. No es eso. Hay que trabajar la responsabilización, hay que trabajar, a ver qué pasa con el entorno, a ver si está trabajando para alguien, ¿no? O no, qué pasa con esa familia, etcétera. Hay un montón de cosas que hay que hacer y que estos municipios que te cuento y algunas provincias también están empezando a implementar, y la verdad es que no necesitan un presupuesto maravilloso y súper carísimo. La verdad que Ensenada lo está haciendo centralmente con nombrando madrinas y padrinos a los pibes en su propio barrio, y trabajando mucho con los clubes de barrio. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar por los lugares donde circulan los pibes y involucrarse todos. Y si un pibe o una piba, ¿no? Pero en general hablo de los pibes porque son en su gran mayoría varones todavía. Si un pibe dejó de ir a la escuela tiene la obligación de ir y ver por qué dejó de venir a la escuela. ¿Qué pasa? Que no hay justificativo médico, no tiene sarampión. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está viniendo? Y la escuela tiene que ir o avisarle al servicio local. Estoy preocupada, este pibe que venía con problemas no está viniendo. Se está yendo a un club de barrio o un club grande. Nosotros también trabajamos con clubes grandes. De los barrios, que están en los barrios, desde River hasta San Lorenzo. Bueno, ¿por qué no está viniendo más? Digamos, que la comunidad se involucre, ¿no? Pero en aquellos lugares donde los chicos y las chicas circulan, en el espacio público también, ¿no? Claro. Hay que cuidarlos más que culparlos, digamos. Y si comete un delito grave, algo está diciendo, algo está pidiendo a gritos, y si uno no hace algo rápidamente, efectivamente va a terminar el día de mañana poblando una cárcel de adultos. Sí, me parece ahí, Marisa, una de las cosas que veníamos charlando acá con las compañeras era, bueno, ¿qué pasa con lo que ya sucede, no? Con lo que, bueno, tenemos este 0,45% de pibas y pibes, sobre todo son varones. Esto también, bueno, hay como para analizar adentro de esos datos, y es cuál es la situación de estos pibes, quiénes lo recepcionan, ¿no? Digo, por ejemplo, desde los CEA o los CAD, acá en la ciudad de Buenos Aires, los centros de admisión y derivación, si eso funcionó, ¿no? Si ese sistema que los va, por donde circulan también esos pibes, lo pudimos mejorar.
hay cosas para mejorar. Creo que ahí hay un presupuesto también para poner en la política pública que me parece importante, que es fortalecer ese sistema de los pibes que sí, ¿no? De los pibes que cometieron efectivamente un delito, y es cómo los podemos abordar, no solo desde los programas de acompañamiento, que como vos decías, digo, uno de ellos es el de Ensenada. Hay otros también, hay otras experiencias que son enriquecedoras, pero que me parece que también circulan en centros cerrados o semi abiertos. ¿Qué perspectiva también podemos tener adentro de los lugares en los que sí, y qué podemos cambiar, ¿no? Desde ahí. A ver, yo creo que hay que poner mayor presupuesto en todas las políticas de infancia. Ujú. Eso me parece que es claro, ¿no? En todo, en lo penal, en lo proteccional, digo, y no hacer esta división tajante, ¿no? Entre lo proteccional y es como si los chicos en el momento que cruzaron una línea, resulta que inmediatamente hay que dejar de protegerlo, castigarlo. porque entonces lo que hay que hacer es segregarlo, Claro. que es lo que hace el encarcelamiento, ¿no? Ujú. Entonces hay que cumplir con esto de el aprisionamiento como última ratio, y hay que poner mucha plata. Vos fíjate que si saliera este proyecto, habría las provincias, incluso aquellas, insisto, que no necesitan, porque los pibes no cometen delitos, realmente no cometen delitos, o no cometen delitos. Además, vos le preguntás hoy a Juan Pablo Meaca, que es el defensor de La Pampa, cuántos chicos tiene con delitos graves en un centro cerrado, y te va a decir seguramente ninguno. Claro, sí, Digo, había uno en algún momento, 1 o 2. Bueno, entonces, ahora, si bajan la edad 14, claramente va a haber un montón. ¿Entendés? Ujú. Entonces, van a obligar a las provincias a invertir un dinero que no tienen, que en infraestructura, que el gobierno nacional no les va a dar, porque ya está dicho esto, Ujú. por un lado, y por el otro lado, también, no solo en infraestructura, sino también en armados de la justicia penal juvenil, ¿no? Más defensores, más fiscales, más todo, digamos, con más jueces. Sí, es una solución multiagencial, como discutíamos el otro día con Diana, que son varios los actores y la voluntad política de todos los actores. Con la diferencia, pero con la diferencia o con el detalle de que los jueces son los que ganan muchísimo más que cualquiera que esté Ujú. en un organismo de protección de derechos. Sí, ¿no? exacto, Claramente. Marisa, chica. sí, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Estamos hablando con Marisa Graham, defensora de la niñez, niñas y adolescentes, perdón. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación, súper claro y súper interesante todo lo que dijiste. Y bueno, mañana, Diana, tenés algo para anunciar. ¿Qué pasa mañana? Y bueno, ahí con Marisa van a estar. Claro, Marisa va a estar en el Congreso, en el primer Congreso Provincial por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Así que bueno, tendremos el honor también de escucharla mañana a la mañana. Mañana, Gracias, Marisa. ¿en dónde? En San Martín, ¿no? Sí, en San Martín, a partir de las 8:30, a las 10. A las 10 va a estar Marisa, en conjunto también con una defensora, en este caso con Amelia López, exacto, de Córdoba, y con Alejandro Morlachetti de UNICEF, también charlando sobre la situación de las niñeces y adolescencias en todo el país. Así que bueno, también muy agradecidos con la presencia de todos ellos que trabajan en pos de los derechos de los pibes. Bueno, Marisa, vamos mañana a estar todos allá. Un beso. Nos vemos mañana. Chao, gracias por todo. Bueno, ahí estaba Marisa Graham, defensora de las niñas y adolescentes. Vamos a
Pequeña tandita. Chicos, de los derechos de niñas, niños y Bueno, adolescentes. che, perdón. Bueno, entonces es muy largo. Vamos a, se me entendió. Vamos a una pausa y volvemos en minutos nada más con 3 en 1. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Bueno, volvemos después de esta pequeña tanda. Algo que quiero compartir con todos, con ustedes, compañeras, y con todos quienes nos están escuchando, todos y todas, es que se habló mucho del Eternauta en estos días, y nosotros tenemos a un compañero acá en la radio desde hace mucho tiempo, que es nuestro faro, y es el que de alguna manera su agrupación le puso el nombre de Oesterheld hace muchos años, y que viene llevando adelante encuentros, cenas con distintas personalidades, dando la discusión, el debate, la batalla cultural. Y bueno, quiero mencionar a Martín García, que es un compañerazo, y bueno, tanto que se habla de Oesterheld a partir del Eternauta, me parece que es importante mencionarlo y reconocerlo y mandarle desde aquí un enorme abrazo. Sí, la verdad que es un gran comunicador de muchas partes de esta hermosa Argentina, así que nos hemos cruzado, quienes hemos incurrido en la comunicación, es como el deber cruzarse con él. Así que sí, un saludo al gran Martín García. Y bueno, obviamente, qué lindo esto del Eternauta, ¿no? O sea, que la verdad que fue hermosa la serie, cómo está planteada, la argentinidad que destila. Bueno, una cosa impresionante. La esquina de mi barrio, en mi caso, está. Sí, ahí. Vos sabés que el otro día hablábamos con un compañero que era de Vicente López, Olivos, por ahí, decía que la tiene que ver de nuevo porque se emocionó tanto con las locaciones, Sí. que tipo de, este es el Carrefour de mi infancia, esta es la esquina de no sé. Y entonces como que estaban todos muy en esa. Yo estoy en esa, la empecé a ver de vuelta por eso, porque la primera escena está en la esquina de mi casa. ¿Me estás jodiendo? Sí, Sarmiento y la avenida Santa Fe. Bueno, los Oesterheld Oesterheld eran de Bécar. Ellos eran de Bécar, los Oesterheld. Está en la esquina de mi casa, así que sí. Las 4 desaparecieron, bueno, las 4 hijas. Y bueno, quedó solamente la mujer, ¿no? Uh-huh. De él, que murió hace unos pocos años. Y creo que uno de los nietos dos nietos aparecieron. Bueno, uno de ellos formó parte de lo que fue la producción del Eternauta, que es Martín Oesterheld. Bueno, los dos en realidad, pero uno más que el otro. Estuvo trabajando con el tema de cómo encarar la obra, cómo encarar la sí, forma hubo dos de plantearlo y Eternautas. demás. El primero fue el 56 al 59 y el segundo Eternauta fue en los 70, que era un Eternauta más oscuro, con otro tipo de gráfica. Ya no estaban los dibujos de Francisco Solano López, sino que estaban los dibujos de otro dibujante que ahora no recuerdo el nombre. Pero la verdad es que es impresionante
la argentinidad que tenemos. Y yo el otro día fui a guitarra y mi profe me decía, yo no leía Batman, DC Comics, nada de eso. Yo leía El Eternauta, Robin Hood, que es como era el que le competía a Oesterheld en las... Y leía todas las cosas nacionales. Digo, tenemos unas mentes brillantes que dejaron un legado tan importante que me parece que es interesantísimo. A mí igual me mata que en Japón estén aprendiendo el truco por la primera escena de... No. Bueno, por una de las primeras escenas que no quiero spoilear, pero bueno, tiene que ver A mí con me un juego sí. de cartas que es argentino. A mí me mata que los españoles anden diciendo que el truco viene de un juego de ellos. Y bueno, viste, ahora todos se quieren subir al éxito. Conquistar, viste, una cosa, pero bueno. Bueno, pero también en la Argentina pasaron cosas y ayer nos fuimos a dormir como si fuese Ayer nos fuimos a dormir con unas caras de culo. ¿Por qué? Perdón. No, porque... por nosotros no, decís. viste que... No, las caras de culo de los otros. No, yo estaba recontenta, por eso digo. Habla de nos fuimos, o sea, claro, nos por incluye, eso. nos organiza. Yo estaba recontenta cuando fui a No, dormir, porque por yo eso. volví de entrenar y de repente vi la cara de culo de la candidata a los Penato, que en vivo le agarró el balde de agua fría y fue como muy gracioso todo lo que sucedió con el proyecto de Ficha Limpia. Vamos a contarle un poquito a los oyentes. Y ahora cuando vuelva Martín vamos a poner un audio. Pero bueno, básicamente el macrismo, o sea, el PRO, venía moviendo un proyecto que se llama Ficha Limpia, que ya lo habíamos comentado en otros programas, que era un proyecto que fue realizado a medida de la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a plantear por qué se trata a medida. ¿De qué se trata a medida? No, claro. porque está hablando de un tipo de delito que tiene que ver con la corrupción en cuestiones públicas y con permitir, digamos, que a partir de una segunda instancia de condena esa persona no pueda ejercer cargos públicos y un montón de cuestiones. Habla de un solo tipo de delito. O sea, si vos, por ejemplo, no sé, cometiste un delito aberrante, pero no es ese, no pasa nada. O sea, puedes ser candidato. Por eso estaba como muy direccionado a un tipo de... a una conducta antijurídica y culpable, que sería la definición de delito, para decirlo de alguna manera, pero a determinada conducta antijurídica y culpable. Y hay que aclarar también, me permito aclarar también, que digamos, eso ya está presente en la Constitución, en el Código Electoral, y qué pasa, y por qué es esta cuestión de que supuestamente es como el que artículo salió 19. Es como que salió 36 a 35 y a uno parecía como que se había aprobado, pero en realidad no, porque como se trataba este proyecto de la modificación del Código Electoral, se necesitaba una mayoría especial, que es la que indica que la cantidad de votos positivos para que pase el proyecto tiene que ser de 37. Por eso es que queda rechazado el proyecto en el Senado. Bueno, pero bueno, la crónica de todo esto que sucedió, en realidad es una ley que está hecha a medida de Cristina Fernández de Kirchner y su situación judicial, de todas las causas que tenía ya le quedó la de vialidad, y ahora lo que dice la ley es que siempre y cuando exista una instancia de que pueda apelar el acusado, no debería tener ningún problema para la presentación y ejercicio del cargo. Entonces, el tema es que ahora ella está afrontando una causa en la cual le quieren dar prisión, que podría ser domiciliaria, dada que ya está en la mayoría de edad, y después le quieren también inhabilitar de por vida al ejercicio de cargos públicos. Esta decisión en este momento está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero a la vez, el PRO quiso hacer este proyecto de ley para que justamente ella no pudiera presentarse a elecciones este año. Pero la crónica tiene como unos ribetes bastante interesantes, que es que supuestamente, y esto va más con la rosca que sucedió en Senado en la noche de ayer, supuestamente la Libertad Avanza tenía todos los votos para sacar lo que se llama el proyecto de Ficha Limpia, que era un pacto que tenía con el PRO. Entonces, al parecer, cuando fueron a la votación, hubo 2 senadores de Misiones, uno es Carlos Arce y el otro Sonia, y no me acuerdo el apellido, lo tenía anotado, pero bueno, me olvidé el cuaderno. Estos 2 senadores votaron en contra y hicieron que el proyecto se caiga. Esto sucedió en vivo mientras los Penato estaban en un programa de TN, en donde todos los programas, La Nación Más, TN y demás, estaban haciendo programas como si fuese una afrenta heroica y patriótica la que los senadores iban a hacer al sancionar Ficha Limpia, ¿no? Pero la verdad es que
todos estamos en contra de la corrupción en todo sentido, la corrupción de la política también, ¿no? Ujú. Entonces, me parece súper interesante que obviamente como ciudadanía podamos condenar esto, pero Ficha Limpia es un proyecto que era para condenar a una persona y dejar a merced de la justicia la posible elección de un candidato por parte de la ciudadanía, ¿no? No, proscribir a una persona, digamos, impedirle la posibilidad de presentarse. ¿Quién es la justicia para decirme a mí lo que quiero, que un candidato no se presente mi preferencia? O sea, eso tiene que estar mi voluntad de votar por encima de cualquier otra cosa. No, que aparte de la ley electoral y la justicia, cuando uno, en el momento en que uno presenta listas, hay un periodo donde se puede impugnar a los candidatos. Y uno puede plantear la impugnación por determinada cuestión, que puede ser por alguna cuestión que sea contraria a la moral, a la corrupción, o lo que sea. Después queda en la justicia electoral definir si ese candidato, digamos, que tiene esa cuestión o no. Están las herramientas para que eso suceda. Y bueno, había una cuestión que habíamos pasado también que tiene que ver con un video que le pasamos a... Vamos a escuchar a los Penato hoy en una conferencia de prensa que hizo en la mañana, en donde acusa al gobierno de haberle bajado el proyecto de Ficha Limpia. Rechazar la ficha Cayó la ley de ficha limpia y el mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Que las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la ley de ficha limpia porque los corruptos y defensores de los corruptos, kirchneristas, votaron en contra. Ayer perdió la ficha limpia porque los senadores de Misiones, que habían dado su palabra, cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición. Ayer perdió la ficha limpia porque usted, senadora Tauche, fue engañado por sus socios políticos. O por algo peor, porque sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, cuando en noviembre 8 diputados del Bloque de la Libertad Avanza faltaron a la sesión especial diciendo que les había caído mal el fiambre, que habían perdido el avión, o sorpresivamente querían introducir reformas que no habían planteado durante los meses anteriores, yo confié en su palabra. Majo, ¿cómo te cayó el fiambre? No, a mí el fiambre me cae bien en general. Por suerte no tengo problemas con eso, digestivos. Pero bueno, ahí le escuchábamos a Silvia Los Penato, actual candidata a legisladora de la ciudad, diputada nacional, la promotora de Ficha Limpia, Increíble, donde la ¿no? impunidad... Perdón, ¿puedo acá hacer un aporte? Sí, Increíble obvio. que el PRO hable de corrupción, ¿no? A eso no lo íbamos. digo, porque no puede atravesar a cualquier partido político la corrupción. No digo negando la corrupción en la política, porque eso es una idiotez. Digo, sabemos que existe. Ahora, que sea atribuido solamente a uno que ya lo tiene como el kirchnerismo, ¿viste? El cuco malo, no sé qué. Cuando el jefe del bloque del PRO no puede explicar los 82 departamentos que tiene. Para eso no puede solamente. explicar el offshore que tiene. Y cuando Mauricio Ella- Macri tiene todo esto 238 porque me causas. parece un insólito, el posicionamiento de victimización en el cual se pone, digamos, Silvia Los Penato. Por favor, qué vergüenza que me da vergüenza. Pero además, porque un poco de humildad deberían tener. Digo esto porque ayer escuchando Mayans, te amo, lo quiero abrazar, digamos. Ayer le decía, pero ¿de qué estamos hablando, no? De los que están hablando, o sea, acabamos de votar. Digo esto porque me parece que hablando de diputados y hablando de los senadores, dice, acaban de votar que no hagamos una comisión para investigar lo que abiertamente, públicamente fue una estafa, que fue lo de Libra, y ahora me vienen con lo de ficha limpia. Hipocresía, ¿no? Sí. Bueno, si quieren charlar todo, charlemos todo. No, pero además- Si solamente van a evitar una de las discusiones, me parece que argumentativamente fue mucho más inteligente, digamos, eso. no, y además otra cosa, Diana, digo, te bañás en un manto de señalar la impunidad de cierto partido político, lo que sea,
cuando en realidad caminás al lado de un tipo que es un expresidente que todavía tiene más de 13 causas abiertas penales. Y que si quieren las repasamos. Tenemos espionaje ilegal de Lara San Juan, procesado en 2021. Observación, es una de las causas más mediáticas, pero el sobrecimiento, lo sobreseyeron, ¿no? Debilitó su avance porque la apelación mantiene la incertidumbre. Correo Argentino, acuerdo del 2016 entre gobierno Macri y la empresa familiar Socma para condonar una deuda millonaria del Correo Argentino considerada perjudicial para el Estado. La causa está en manos de Ariel Lijo. A ver si entendemos. Febrero del 21. Informe de Dirección de Asistencia concluyó que el acuerdo era abusivo. Sin embargo, en el marzo del 21, Lijo ordenó un nuevo peritaje contable y no hay definiciones recientes sobre la situación procesal de Macri. Otra de las causas, armas a Bolivia. Macri está imputado por el presunto envío de 70.000 cartuchos antidisturbio a Bolivia. Sobre ese tema tenemos que entrevistar a Ariel Basteiro, que acaba de presentar un libro en relación a eso. La causa tiene un progreso lento debido a la necesidad de cooperación internacional. Parques eólicos. Se investiga sociedades vinculadas al grupo Macri que compraron y vendieron parques eólicos a través de maniobras fraudulentas usando la firma Isolux Corsa como frente y obteniendo ganancias millonarias. La causa es compleja. Carlos Tevez, Sí. agrego. Sí. No, porque nos olvidamos cuáles son a veces, viste, los personajes. Porque esta semana mataron al querido Román Riquelme. Sí. Yo soy hincha de Rojo, pero a Román lo quiero un montón. Y digo, hay una interna en Boca muy interesante, que la venimos charlando también, digo, con Grillo en su momento, cuando lo entrevistamos, y demás, y no me parece menor. No me parece menor lo que ha sucedido, digamos, con esa causa en la que está involucrado. Exacto. Tenemos, señor. un montón. Escuchas ilegales 2010, Panama Papers, causas archivadas. Digo, me parece que, a ver, Silvia Lospenato, ¿qué tipo de corrupción te interesa? Porque es bastante teledirigida tu corrupción. Digo, estás caminando con un tipo que tuvo 234 causas penales, de las cuales quedan 13, y un tipo que está acusado de juntarse a jugar al pádel con los jueces de la justicia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y a mí me parece que cuando era presidente, estaba ¿no? Estaba enojada y se notó, digo, estaba en vivo, estaba enojada y disparó. Después se le notó mucho, me parece que se notó mucho que ellos no lo esperaban, aunque se dijo toda la semana, se dijo que el gobierno no quería darle este triunfo a Silvia Lospenato, cruzado con la variable de las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Digo, por eso ella estaba en vivo, estaba esperando el triunfo. ¿Por qué? Porque quedan 10 días, digamos, para votar en la ciudad de Buenos Aires. Pero eso estaba viva voz, o sea, lo dijo todo el mundo, que el gobierno no le quería dar este festejo, digamos, a Silvia en el marco de las elecciones legislativas. Digo, para entender, esto un poco para entender, que me parece, o es una de las grandes hipótesis, que le jugó mal en La Libertad Avanza al PRO. Eso es lo que dice ella en el audio que le pidió todos los votos para la votación anterior que estaba nombrando sobre la cuestión Libra. De Karina, de la interpelación de Karina. Y después le dijo a dos de Misiones, que lo de Misiones, como ya vimos, lo de Misiones estaban en el peronismo, están acá, están son allá, oficialistas eternos, son como Pichetto. Aunque votaron todo, le votaron todo, digamos, a este gobierno. Entonces, lo que quiero decir es, me parece que ahí hubo una jugada clara, o para mí es la hipótesis que yo más tengo, de análisis, que tiene que ver con, bueno, se la dieron, digamos, se la hizo directamente. Sí. Otra también puede tener que ver, que después lo podemos profundizar y quizás ya para otro programa, porque ya estamos cerrando, también tiene que ver, otra hipótesis puede ser la cuestión de que este gobierno no viene cumpliendo con los acuerdos que viene generando desde el Pacto de Mayo, digamos, cada cuestión que fue acordando con las provincias, y que en algún punto las provincias que vienen acompañando a partir de sus senadores tienen, digamos, están cada vez más asfixiadas por la cuestión fiscal y presupuestaria, y digamos, no hay ningún tipo de vuelto o de ayuda en relación a que haga diferente
o sea, que vos tengas una cuestión diferente por acompañar al gobierno y por no hacerlo. Sí, no tienen guita. Y la realidad es que también puede ser un primer comienzo de que algunas provincias empiecen a plantar un poco más o a mostrar otro tipo de intencionalidad o de iniciativa. Sí, y otra cosa que voy a decir, nosotros hace unos meses hemos tenido una entrevista con Eduardo Valdés, diputado nacional, y una de las frases que nos dejó fue: no hay ficha limpia sin justicia justa. Y me parece que hoy por hoy es una agenda de trabajo que tenemos que tener desde la política y como ciudadanía. Digo, ¿de qué ficha limpia vamos a hablar si tenemos jueces que se juntan a comer asado en Lago Escondido con un montón de políticos para acordar qué causas van a encajonar o qué causas no? Y de eso no se habla. Tenemos fiscales que hacen fiestas millonarias, que no sabemos de dónde le viene la guita, ¿entendés? Que hace fiestas millonarias de cumpleaños de 60 en lugares estrambóticos. Digo, entonces, ¿de qué ficha limpia estamos hablando? ¿De qué ficha limpia? ¿Están estos jueces capacitados para evaluar la corrupción cuando tenemos jueces en Comodoro Pro que lo único que hacen es escajonear las causas de Macri? Silvia Lospenato, si querés mañana te mando todo este resumen de causas que tiene Mauricio Macri, a ver si te gustaría leerlas, a ver si aplica tu proyecto de ficha limpia, porque la verdad es que obviamente que como sociedad nos debemos resolver el tema de la corrupción, pero con una justicia que realmente funcione, con una justicia que esté del lado de ¿cómo se llama? Del lado de quien de la verdad, ¿no? Digo, me parece que es por ese lado que tenemos que respete la Constitución, que respete la democracia. No hay democracia sin justicia. Y con eso nos despedimos hasta el próximo jueves, en esto que llamamos 3 en 1, aquí junto a Camila García, a Diana Holguín, Charo Álvarez quienes habla. Saludo a Martín Loza, nuestro operador, desde el estudio Chicha Mariani, hasta el jueves que viene. Chao, Diana, te vemos el jueves que viene acá, ¿eh? Más vale que traigas birra. ¡Apa! Besos a Martín porque también. no viniste. Adiós. Tengo tu mano apoyada en la mía. Ya te enseñé todo lo que sabía. Si me quedo más me mareo. Cuando no estás es feo. Cuando no estás es muy feo. Voy a ponerme la ropa